Ya, grabémoslo para YouTube. ¿Qué pregunto, güey? O sea, colega. Cuéntale a la gente, por favor. Mira, yo llegué a la radio haciendo un curso en el Zamoré, donde estudiaba. ¿Era estudiante? Sí, estudiante de la media, y había un taller de radio. Y justamente el control que Dios lo tenga en su santo reino, Carlitos Leiva. ¿Cuánto? Carlos Leiva. Ya, sí. Carlos Leiva era control de la primavera. Era mi radiocontrolador. Sí, él estaba profe de historia, de hecho. Y profe de historia. Sí, Carlos Leiva, y él hacía clases en el Zamoré y hizo este curso, ese taller de radio, y lo matriculamos con unos compañeros, y este taller contemplaba lo teórico, era en la sala, y lo práctico, que era en la primavera. En la radio. Claro, en la radio, como el compadre, se puede decir primavera, ¿no? Primavera, estación, la radio que usted quiera. Ya. Si acá no tenemos lisofón para que hable. No, pero ese es mi alma mater. Sí, pues. Sí, porque ya. nunca lo... ¿De todos? De muchos. Acá en Arica la primavera es el alma mater. La formadora. Sí, la formadora. Y la deformadora. De hecho, ahí comencé mi primer programa como locutor, en la primavera. Bueno, se me vienen muchas cosas en la mente con la primavera. Ya. Y la cuestión es que este taller iba de 5 a 6. El día empezaba la galucha a las 6. Sí. Y mi compadre ya terminaba el taller y yo siempre me quedaba porque siempre me ha llamado la atención la radio, siempre me ha gustado. Y me quedaba más rato aprendiendo y todo. Y hasta que mi compadre le dio el síndrome de licencia y empezó a tirar licencia, po. Sí, pues el Leiva, para que lo sepan. El Leiva, sí, no el Tian. No. Entonces, como yo ya había aprendido bien, era cabro chico, me empecé a quedar, po. Y ahí empezaron mis problemas, de hecho, sin ir más lejos, podemos decirlo. Claro. Y me tocó controlar al Tian, y el Tian, hay que decir una cuestión, era un buen antipático. Si era antipático, aparte venía ahí con la cuestión de la disco, y como sale en la foto con Américo, así era. Y era pesado. Y este pesado de mierda. Sí, no, o sea, era antipático, bueno, hay que decirlo. No, era antipático, era exigente y se confundía con antipático. Era pesado, weón. Y llegaba y puta, y era cabrón. Entonces yo llegaba, era como cuando los que vieron Spider-Man, cuando Tom Holland saludaba a Tony Stark. Hola, señor Stark. Señor Stark. Entonces yo llegaba el tío, siempre llegaba. Cuando te tocaba reemplazar. Sí, pues bueno, ya. Olvidémonos que el Leiva se fue. Yo me quedé y me tocó empezar a controlar al Tian, ya hablando de pega, porque ya no era estudiante. Y este no cachaba nada de clásico, de los 80 y de los 90. O sea, solamente lo que escuchaba. No sabía nada, de hecho. Nada. Nada. Y empecé a trabajar, pues, y de repente llegaba el Tian y decía, hola, don Cristian. Hola, don Cristian. Sí, está bien. Hola, don Tony. Ni en mi casa me respetaban tanto como vos. Por eso te quería. Después cuando sube el segundo nombre, ya. Ahí se perdió el respeto. Con el tío. Ya, y la cuestión es que empecé y lo saludaba y no saludaba. A veces que entiendo, no era mal educado, sino que siempre vos era ahí medio disperso. Pues entonces allí venía en tu volada, aparte que tenía algunos problemas en el corazón. Otra vez. Entonces a veces le saludaba y él decía, hola, listo. Ahí se este weón, qué antipático, qué bueno. Vamos al aire. ¿Eso pensáis de mi amigo? Sí, no. Y la instrucción no era, mira, vamos a hacer esto. No, vamos al aire. Yo estaba aprendiendo. No existía la tecnología que existía ahora. Acuérdate que el computador se quedaba pegado, estaba el Raduga. Y para que lo que no cachen es como la época de las cavernas de la computación. Sí, no, y los computadores, entiendan que estamos hablando del 2003, 2004, los computadores se quedaban pegados, pues. Entonces mi compadre cuando se quedaba pegado, ya el Tian sabía que el computador no era tan bueno, pero cuando se quedaba pegado justo para una canción, pegaba la pura mirada, pues. Y ahí había que estar con el mini disc para reiniciar el computador. Oye, yo cuando entraba a la radio y estaba preparando, porque preparaba mi programa, llegaba una hora antes llegaba a la radio para preparar mi programa. O sea, lo que iba a tocar, lo revisaba 10 veces. Yo llegaba y pasaba y yo lo miraba y Juan casi tiritaba. Como el perro Coraje. Pero yo sabía, y aunque ustedes no lo crean, con el paso del tiempo, el Johnny se convirtió en el mejor radiocontrol que yo tuve en mi vida. Sí. Y de hecho, después que el Johnny se fue,
no hubo nadie que pudiese hacer la pega que hacía el Johnny tan bien que decidí yo seguir controlándome. Sí, porque era el que mejor me entendía. Tenía una foto mía en la silla. Una foto. Oye, pero yo debo reconocer que esa exigencia... Ahora, claro, probablemente uno lo interpretaba como alguien arrogante, pero a lo mejor sí puede haber sido exigente, pero va un cabro de 14 años, donde al fin y al cabo la radio no merece error, po. No, po. La radio no, entonces... No, podía explicarle a los miles de auditores claro. que estás cometiendo un error. No, no podía ir uno por uno a explicarle. Como escribir un G6 y te equivoqué de teclado y se ponga en silencio en la radio. Y en ese tiempo la radio... Ojo, la radio era más exigente en niveles de programación, de locución. Tú podías echar la talla, hacer un programa dinámico, pero no podías tener problemas técnicos al aire. Sí. Porque si te quedabas ahí en blanco, aparecía el director de Bigotito y decía, ¿qué pasó? Oye, y yo me acuerdo que cuando me tocaba el turno, yo empezaba a las 4 de la tarde. Y todos los días a las 4, o 3:57, 3:58, o a las 4, 4:1, 4:2, yo tenía un mini disc con 3 temas. Los New Kids on the Block. Tenía uno, creo que era Soda Stereo, y no recuerdo cuál era el otro. Y todos los días a esa hora salían los mismos 2 temas, que era el tiempo que me daba para poder reiniciar el computador. Imagínense que un tema dura alrededor de 3 minutos y medio, 4 minutos. Tiene 9 minutos. Imagínense lo que se demoraba en reiniciar el computador. 12 minutos, porque eran 3 temas. Así de potente. Era Windows 95. Increíble, güey. Sí, Windows 98. Sí. O Windows 2000. No, pero... bueno. Al Johnny le pasó lo que me pasó a mí cuando yo entré a trabajar a la Coral. Yo tenía un jefe. ¿Tú trabajaste en la Coral acá? Sí, pues, y mi jefe era el productor general de Sábado Gigante, Rubén Darío Díaz. Un tipo al que le decía, don Francisco, mañana sábado necesito un elefante en el escenario. Y el tipo tenía que tener el elefante en el escenario a las 3 de la tarde. Ándate, man. De plata no te preocupes. Tu pega es productor. Necesito un elefante mañana a las 3 de la tarde en el... Qué pena que no podía decir lo mismo. De plata no te preocupes. Qué pena que no estaba eso incluido cuando empecé. Ya, pero ese era otro tiempo. Y en ese tiempo, y además no era yo, era Canal 13. Ya. Era Canal 13 el que le decía, don Rubén, tome, ahí está la chequera en blanco, mañana necesitamos un elefante. ¿Y tú eras el control de él? No, yo era el director de programación de la radio de él. ¿Y la Coral era de él? La Coral era de él. Entonces, cuando Rubén Darío venía para Arica, venía una... ¿Y tenía una radio acá? ¿Y tenía una radio acá en Arica? Sí. Mira. Y él es de Tocopilla. Y vivía en Miami. Ya. Claro. Entonces, pero 2 veces al mes venía para acá, para Arica, a ver la radio, cómo estaba funcionando. Ya. Entonces, Rubén Darío, cuando llegaba, weón, temblaba toda la radio. Era pesado. La Pati Roja, que era la secretaria, Juan Carlos Poli, periodista. Sí, bueno, Juan Carlos Poli. Willy Espinosa, don Jorge Pizarro... ¿Quién más está? Miguel Ángel Leiva. Oye, eran harto. Éramos un equipo como 15 de la radio. Los que hacían la radio completa. Desde productor, secretaria, estaba Oscar Sáez, la Marina Río en la parte comercial. Eran los vendedores de la radio. Y éramos hartos. Oscar Sáez, Marina Río. Y los controles, que éramos 3. Y después pasamos a ser 3,5, porque yo era control y director de programación. Entonces... ser director de programación para Rubén Darío Díaz era lo mismo que cuando tú llegabas a la primavera conmigo. Bueno, yo tiritaba cuando llegaba a Arica ese tipo. O sea, lo bueno que tenías es que estando allá él no podía chequear la radio. Bueno, claro, no tenía internet. Claro. No, pero cuando llegaba, él hacía una cena. La última cena nosotros le decíamos. Y en el casino. Y llevaba todo el personal al casino y después que todos comieron bien, se paraba y te decía... Tú estás despedido y tú estás despedido. Sí. La dirección del trabajo todavía no se creaba, ¿no? Ese güey es el papá de Trump. La dirección del trabajo todavía no se creaba. No, tribunales laborales, no. No existía esa cosa. Olvídalo, güey. Olvídalo, no existía. Ay, te tiraba la guatita y después te decía... Y de hecho, así yo me enteré que era el nuevo director de la radio, el director artístico, porque yo durante 2 años... había sido el que escribía los especiales, el que hacía las parrillas. Ya. Lo mismo que hacía acá. Y eso se mandaba a Santiago. Él, si bien es cierto, no venía para acá, los programas se grababan en VHS. Y se mandaban en VHS estéreo a Santiago, y de Santiago lo mandaban a Miami y él lo escuchaba allá. Entonces, esa era su forma de control. Era la forma que tenía de controlar.
Entonces, claro. Mira, espérate. Y por último, aún así no lo escuchara. El solo hecho que ustedes supieran que mandaba la cuestión para allá, daban por entendido que no está. Claro. Cagaste. No, ahí sí te van a escuchar lo Claro. bueno. Bueno, y sucede que el tipo llegaba, Rubén Darío Díaz, llegaba una vez al mes, a veces, con suerte, 2 veces al mes porque venía a Santiago. De Santiago se venía al Tiro Bárica. Entonces. ¿En Jetmars? No, en ese tiempo estaba la Deco. LAN. Y había otra más, pero no me acuerdo cuál era. Y la cuestión es que el tipo cuando llegaba, bueno, yo estuve un año y medio haciéndole la pega a Billy Espinosa. Ya. ¿Quién era el director? Era el director artístico. Ya. Entonces el Billy siempre iba, me decía, Tean, tú podías hacer el especial de Luis Miguel del fin de semana. Ya, director, no hay problema. ¿Pero cuál es la pega del director de programación? De programación. Era, bueno, escribir ya. Todas las canciones que salen todo el día a máquina. Claro. A máquina. Hacer programaciones. Llegaba el control a las 6 de la mañana y yo tenía que tenerle puesta 3 hojas de oficio con cada una de las canciones a la hora que iba a salir. O sea, el control no podía pensar por sí solo. No. A menos que fuese un programa donde pedían canciones. Ah, ya vale. Que había un locutor. Bueno, y en la radio había locutor todo el día. Ya vale. Había locutor todo el día, acompañado al control. Por último, para decir la hora. ¿Cachai? A ese nivel. Entonces, yo trabajé durante un año haciendo lo especial y todo el tema. A mí me gustaba mucho, me apasionaba mucho. Entonces, un día me toca mi primer año de vacaciones. Y nunca me voy a olvidar, estaba en mi casa y me llama por teléfono Marina Ríos. Y era director artístico Billy Espinosa. Ya. Me llama Marina Ríos, me dice, Cristiancito, disculpa que te llame, yo sé que tú estás de vacaciones. Ah, ya ahí salió. Sí. Claro, pues lleva como 4 días. Ya. Y me llama un día viernes en la noche y me dice, Cristiancito, sé que estás de vacaciones, que no debiéramos interrumpirte, pero ¿sabes qué? Mañana llega Rubén Darío Díaz y hay una cena en el casino. Esa weá es la última cena. Y yo, weón, encaja muy bien el nombre. Primero estaba muy enamorado de mi pega. Muy enamorado. Me gustaba. ¿Cuántos años tenías? 23. Ya. 22, 23. Entonces, cabro, y muy enamorado de mi pega. Y yo hacía una pega por la que no me pagaban, que era de director artístico. Ya. Entonces, yo sabía que la última cena era donde cortaban cabeza. Y la Marina Río, lo único que me dice, que en paz descanse Marina Río, me dice, Cristiancito, afírmate porque hay cambios para mañana. Concha la lora. Dije yo, weón, me voy cagando. Y de vacaciones, me decía. Y de vacaciones, pues, weón. Y más lo que me había costado conseguir ese trabajo, weón. No, y vacaciones cuando viene el jefe, pues, que viene 2 veces al año. Viene 2 veces al año, me encima. Entonces, llego al casino, me acuerdo, en el sector donde el Casino Arica, donde uno bajaba la escalera y hay como un salón pequeño. Ya. A mano izquierda. Está el Cabas, creo que ahí. No. Entra al casino, ¿Ya? al salón principal, la escalera grande. Sí. A la izquierda, para el lado, abajo están los baños, Ya, arriba sí, los baños. Hay como un salón pequeño ahí, donde hay máquinas y todo. Hay máquinas, sí. Habían máquinas. Ya, ahí se hacían las cenas de la radio. Ya. Y yo me acuerdo que llego, nunca me voy a olvidar, el menú era filete de miñón, champiñón con papas duquesas y ensaladas. Bueno, yo no quería comer. Y yo veía carne una vez a cada 6 meses. Sí, tenía... Sí, se ponía la lengua y comía 2 veces. Ve la foto de ese año. Yo veía carne una vez cada 6 meses. Y esos platos no los veía nunca, po, weón. Pero ese día yo llegué y con lo que me dijo la Marina, y dije, me van a echar cagando. Tan malas las programaciones. Claro, te pasaste 1000 rollos. Puta, y en esa se para el director de la radio, el Rubén Darío Díaz. Terminamos la cena y le dice a 3, entre ellos, al director de programación, ustedes están despedidos. ¿Y no te da explicación? No, fuiste. Después, quizás no, mandaba a los directores que tenía, porque habían 2 directores, director de prensa, director de contabilidad y director general de la radio. No, si era un equipo gigante. Ellos se encargaban don Jorge Pizarro era el director general. El Juan Carlos Poli era el director de prensa. Ya, vale. De contabilidad era la Marina. Ya. Entonces, de publicidad, perdón. Entonces, me acuerdo que llegó el Rubén Darío después que despidió a todos los percuétanos. Y yo dije, ahora viene mi nombre que me van a echar cagando. Y Rubén Darío se para, me acuerdo, y me dice, Cristian,
Usted, ¿no? Sí, porque no nos ubicábamos. Claro. ¿No? Venía 2 veces al año. Me decía, usted es Cristian, ¿cierto? Sí. Usted mañana se me va conmigo a Santiago. ¿Qué? ¿A Santiago? Me dijo, ¿puede o no puede? ¡Tapa! Sí puedo. Voy a pensarlo. Mi perro, mi polola, dije yo. La weá que era lo único que tenía en la vida en todo caso. El perro y la polola. Ha cambiado mucho. Que fue la misma del Careguagua, pues, weón. Después te voy a contar la historia del Careguagua, weón. Entonces, al otro día me fue a Santiago. Yo llegué y me dicen, Santiago, quiero que te quedes 2 semanas y que escuches las radios que más te gusten. Esa era mi pega. 2 semanas, estar en Santiago. Escuchar radio. Escuchar radio todo el día, con todo pagado, en hotel, todo el tema. Ya. No tengo radio, jefe. Ya, te vamos a mandar un equipo ahí para que puedas escuchar. No tengo radio. No, si con cueva llevaba calzoncillo en la maleta, pues bueno. Estaba la pobreza y abajo venía yo. Este bueno inventó la ficha de protección social. Había que medirlo de alguna forma. En esa ficha era menos 10. Ya, pues, y entonces me manda Santiago, me quedo las 2 semanas y después como a la semana y media me dice, ya, ¿estuviste escuchando? ¿Qué radio te gustó? Y le dije, me gustó esta radio. ¿Qué radio dijiste? La Aurora. Ya. Ya me dijo. En ese tiempo todavía no llegaba en la radio acá, ¿no? No, pues no llegaba FM, ninguna. ya. No llegaba ninguna satelital. Me dijo, ¿te gustó la Aurora? Ya. Te vas a quedar entonces. ¿Quién llegó? Ah, ya, el Seba. ¿Está abierto afuera? Lo voy a abrir. Abre por mientras porque viene el Seba. Oye, y yo por mientras les cuento, pues entonces, y el Rubén Darío Díaz me dice, desde hoy día ya no vas a seguir escuchando radio, vas a ir a hablar con el director artístico de esa radio para que te enseñe, que era Patricio Esquivel Lobos. Nunca me voy a olvidar. Patricio Esquivel Lobos. La cuestión es que llegó el día que tenía que devolverme y ya cuando llegué me dijo, ya, tú eres el nuevo director artístico de la radio. Para mí fue, weón, el momento más hermoso de mi vida, weón. Claro que habían despedido a Billy por mi culpa. Bueno, no por mi culpa, sino que, de hecho, lo que no le he contado al Johnny, de hecho, ¿tú sabes cómo se enteró Rubén Darío Díaz? Gracias a Patricia Rojas, que era la secretaria de la radio. Ella le dijo, don Rubén, al que usted está felicitando todos los meses, no es al que corresponde, no es el que hace los especiales. El que hace los especiales es Cristian Villanueva. Y ahí quedó la pata. Pero no era problema mío, porque además yo estaba de vacaciones cuando le dijeron eso, yo no tenía idea. Le dijeron al Rubén Darío que yo era el que hacía los especiales y todas las programaciones que él había encontrado muy buenas. ¿Cachai? Y ese tipo... ¿Quién? Ese tipo, el Rubén Darío, cuando llegaba a la radio, te juro, era literalmente, man, todo funcionaba como reloj. Todos andaban. Los controles ocupaban una cotona blanca, que decía ¿Sí? Coral. Sí, tenías que ocupar cotona en los controles. Cotona blanca. Pero, ¿sabes tú que cuando llegaba se sentía en el aire la presión, güey? Pero en sí era exigente, pesado. ¿Qué lo que era? Pero yo le agradezco a ese tipo. Lo exigente... Ya. No sé cómo decirlo, güey. No sé cómo calificarlo. Porque yo le tenía terror. Pero si no hubiese sido por la exigencia de ese tipo, claro, yo no hubiese aprendido muchas cosas de radio. No, y al fin y al cabo la disciplina, porque, a ver, si bien los auditores deben pensar que algunos programas son bien chacoteros, pero al final, dentro de ese chacoteo, hay disciplina, po. Si igual hay que disciplinarse para ser chacotero. Exactamente. Sí. En radio, al aire, uno puede escuchar muchas cosas, pero todo tiene un orden claro. igual. Sí, y después de eso, después de que fui director artístico de la radio le fue muy bien. Me acuerdo que... Ah, mira, están llamando el Circo de la Águila Humana. Ya. ¿Circo de la Águila Humana? ¿El nuevo? Sí. Sí, el que tiene que haber llegado es que el representante es el mismo. Espérate, déjame decirle que le devuelvo. Alejandro, te devuelvo la llamada. Vale.
Ya, chao. Oye, y la cuestión es que estuve como un año de director artístico. Y después de eso, durante ese mismo tiempo, me encargó que fuera promotor de la compañía discográfica de él. Ya. Que era la Magic Records, donde estaba La Sociedad. ¿Te acuerdas las primeras canciones de La Sociedad? Ya, eran del sello de Rubén Darío. Los Temerarios, Banda Blanca, Proyecto 1. La creme de la creme. Sí, es que él venía de Miami, entonces se traía todo eso más lo que tenía acá en Chile. Y después de eso es que me llama para que me convierta, cuando se va la gerente de promoción de la compañía, se va a Sony Music. Ya. Y él se queda sin gerente de promoción. Y yo en Arica, Iquique y Antofagasta tenía número 1 todas las canciones que él me mandaba. Entonces, ¿qué hizo? Me mandó a buscar. De nuevo. ¿Estuviste en Santiago viviendo? Me fui para allá. Sí, pues, sí, me fui para allá. Estuve en Santiago y cuando llegué me dijo que quería que trabajara con él en Santiago. Entonces yo me fui. Y esta talla es muy buena porque yo el primer lunes que llegué a trabajar, llegué y me acuerdo que me dijeron, esta es su oficina. Entonces yo entré y estaba un poco sucia y empecé a barrer. Empecé a barrer y a limpiar computadores. Te estoy hablando del 93. Claro. 94. Los computadores. Y limpiaba las pantallas, los computadores. Y de repente entra el subgerente de la compañía. Y me dice, don Cristian, ¿qué está haciendo? Yo le dije, limpiando porque estaba un poco sucia la oficina. Sí, me dijo, pero ese no es su trabajo. Para eso hay gente acá en la compañía que trabaja para hacer aseo. Usted la llama y le pide que le dejen limpia la oficina. Conches. O sea, yo llamo y pido que me limpien la oficina. Sí, pues me dijo. Me dijo que acaso don Rubén no habló con usted. No, solamente me dijo que me viniera y que empezara a trabajar hoy día lunes. Ah, o sea que no le ha dicho qué cargo tiene. No tengo idea. Yo pensé que era policía del aseo, como acá. Bueno, volví a mis crianzas, bueno, acá en la radio tengo que hacer todo. Y me dijo, ¿y don Rubén Darío no le ha dicho el cargo que le asignaron? No tengo. Usted es el nuevo gerente de promoción de la compañía. Ahí llamé a la que me cagó con el careguagua. Para contarle que me iba a quedar en Santiago. Después te voy a contar quién es el careguagua. No, pero hay harto ahí. Hay harta tela que cortar que no te he contado, pequeño saltamontes. Se repite la historia, Chato. Otra vez. Winamp, minidisc. Uy, ¿qué onda? Eso es como usando un 486. Mira. Oye, Cristian Villanueva, esa es la misma historia que estás contando ahí. Es la misma que ya pasó el tiempo. Estaba ahí vos nomás, él te miraba, ya sabía qué canción había que tirar, qué diálogo había que tirar. Este era, vos. Este era, el Johnny era, vos. Después cuando ya perfeccionamos el estilo de trabajo, porque fue una perfección, pues, el estilo de trabajo. No, después ya era... Nada, hasta yo llegaba tarde después. Después llegábamos los dos tarde. Oye, no, pero de hecho el Johnny era el único radiocontrolador que yo tenía al que no le pasaba un montón de cartoncitos. Claro. Donde yo le levantaba y le decía aplauso para que él pudiera los aplausos. Este aprendió con el tiempo a no usar esos cartones. Entonces yo tiraba un efecto antes que yo se lo dijera. ¿Verdad que con el sí, toda la razón. Sí, y después ya y ahí no se podía tocar Marisela. Sí, también. En esa no. La de la música bonita. Te lo contó el viejo y sabio piano. Sí. No, que hay anécdotas muy buenas de esos años. No, después ya el engancho. Después, claro, ayer yo le estaba contando a unos amigos que estuvieron de visita ayer en mi casa acá, con los que hablaste, que hablamos. Sí. Y les estaba contando del Haciendo Gancho, no cachaban ni una. Me dijeron, ¿verdad? Porque estaban haciendo el Haciendo Gancho en Antofagasta. ¿Lo están haciendo? No sé, no, ya no. No creo que resulte. No, lo que pasa es que lo hacían, pero lo hacía la Janet, y yo ayer les estaba mostrando un video de la Janet a una visita. Y le estaba diciendo, y justo el video que elige, la Janet sale contando que ella hacía el Haciendo Gancho en Antofagasta. Pero lo que la Janet pero yo a toda la gente. Pero yo me acuerdo que
Yo estaba contigo haciendo gancho en ese tiempo y llamaron de Antofagasta para pedir permiso para poder Para hacer pedir gancho. permiso ¿Sí? para hacer el haciendo Sí, gancho. sí, eso yo me acuerdo. Sí, pues. Y esa fue la historia. Que me acuerdo que nos lanzamos, ¿sabes? Que nos llamaron porque estábamos contentos. Otra vez. No, mentira, weón, si nos lanzamos todos los días. Sí, dice el Petar, le dice, Petar, ese haciendo gancho a nosotros, Sí, a sí. Johnny y a mí, nos pidieron el haciendo gancho y se lo llevó para allá Carlos Quirante. Carlos Quirante lo escuchó acá el formato y se lo llevó para Antofagasta. Y ahí es que nace el haciendo gancho. Pero el problema es que en Antofagasta no cachaban ni una, pues, weón, del haciendo gancho, porque lo hacían de lunes a viernes a las 3 de la tarde, No, weón. ¿Quién no, quiere hacer gancho a esa hora, weón? El haciendo gancho era un programa que estaba hecho para el viernes y Sí. sábado, de las 10 de la noche, que es la hora cuando ya se hundió el Titanic y no tenéis salvavidas. Yo te llamaba el otro día en la noche, ¿te acordáis? Te escribí. Ya, bueno, en la madrugada te escribo que estaba justamente con unos amigos y Ya. había una chica que... Y empezamos la típica a hablar. O sea, familia, bueno. Estaba ahí y va y me dice, no sé por qué salió el tema del gancho. Y me dijo, ¿ustedes nacían haciendo gancho? Sí, pues. Dijo, ¿y soy amigo del Tiano? Sí, el Tiano. Y estaba llamando para pegarme la quebrada y el güey no me contestó. Mira, weón, yo asistí, a mi amigo, weón, siempre me contesta. Da lo mismo a la hora. Lo llamé, weón, 3 veces y me contestó. Me dijo, sí, amigo. Debe ser re buena, amigo. Me puedo estar pero ahogando, me puedo ¿sabes estar qué? ahogando, Con weón. todo lo del Petse y el Ari, weón, me quedo dormido temprano ahora, pues, weón. A las 11. Uno todavía tiene en la memoria el tianque a las 4 o 5, weón. 9 de la mañana, en algunos casos. Weón, está preparando el almuerzo a las 5 de la mañana. O se levantaba de la carpa en la playa y se iba a hacer un pan con vienesa y volvía a la playa, ¿no? Weón. Se levantaba para dormir la siesta. Claro. Ay, Dios mío. Bueno, buenos tiempos. Buenos tiempos. Oye, esperamos a que llegue Sí. mientras, ¿cierto? Vamos a tomar café. Ah, querí Café, po. ¿Qué me dijiste ayer? ¿Qué café querías? Dolca. No. No, el roto me desafía y me dice, Traje Nescafé fina selección. no, es que, ¿cómo nos ha cambiado la vida? Puta, antes con Coya compartíamos la bolsita de té, ¿te acordáis? En tu casa, pues, weón, compartíamos la bolsita de té porque no había más, quedaba la última. Y como quedaba la última bolsita de té, ya la compartíamos entre los dos. Porque con este weón éramos como siameses, andábamos para todos lados juntos. ¿Le contaste la historia de Tacna? ¿Del gusano, no? ¿Del gusano? No le he contado. Oye, la cuestión es que Yo tengo que irme a esta ciudad. no, con hicimos muchas cosas. ¿Sabes qué? Mejor vamos a escuchar música, weón, no le voy a contar eso. Podrían estar escuchando mis hijas. ¿Con qué cara el Johnny le dice a sus hijas y yo a mis hijas? Pórtense bien, sean correctos. ¿Por qué crees que no están en Chile? Ah, bueno, los hijos del güey. Los hijos del Johnny están en Portugal, así que... Y no escuchan online, no saben que viniste a la reunión. No, ya. Solamente los sábados saben que estoy en la radio. ¡Qué buena! No, pues eso es lo... no les terminé de contarle la historia. Porque, ya. Ayer llega el payaso y me dice, mañana voy a venir a la reunión, espero que me recibas con un café de los buenos, no esas cagadas de sachet. Yo le dije... ¿Quién te vio, weón? ¿Ah? Mira, ahora anda con un iPhone 17 y antes con cueva te sonaban las tripas, weón. ¿Te acordáis o no? ¿Te acordáis o no? Te alegrabas cuando te mordíais la lengua porque comíais carne. Ya mejor pongamos música, weón. Esto se está desvirtuando, señores. Dale café de caquita de ratón, que es el más caro del mundo. No, ese es de un mono. De un mono. Es un mono. No sé si sea verdad. Primate. No, sí es verdad. ¿Es verdad? Sí. Es de un primate.
que se come la semilla y el proceso de fermentación en el estómago del mono te produce el café más caro del mundo. O sea, comes... Yo tengo la Coti, si querés le digo que se... O sea, comes de lo que el mono tira. Sí, tenés que colarlo. Un amigo Sí, porque no lo... Un amigo en las machas hizo eso. Oye, para los malditos ignorantes, lo que hacía el mono, lo que hace el mono y lo que hace actualmente ese mono es lo mismo que hacía el elefante. ¿Y tú sabes por qué el mono y la planta tenía una relación simbiótica con el mono? Porque el mono se comía esa semilla, no la mordía, se comía el fruto que daba la semilla y cuando la defecaba, la defecaba a distancia y ahí nuevamente nacía otro arbolito del mismo café. ¿Me entiendes o no? Sí. Para que me sigan. Ya, lo mismo pasó con la palta. Ya. ¿Tú sabes por qué la palta sobrevive hoy día gracias al ser humano? Porque es el único que la puede sembrar. En la época de los dinosaurios, que es desde donde viene la palta. No comían palta. Sí, comían palta. ¿Sí? Pues si la palta es de la época del Cretácico. Para que lo sepa usted, Mira. La palta es de la época de los dinosaurios, que eran los únicos que se podían comer la palta completa. Y no se ahogaban. No se ahogaban. Con el cuesco. No hay otro animal que pudiera hacerlo. El dinosaurio era el que tenía esa capacidad de poder tragarse la palta completa. Me imagino el dinosaurio haciendo sus necesidades con el cuesco, weón. No, pero no es problema, porque si el ano es como de 1 metro de diámetro. No tendríamos que haber hecho el programa en feriado, weón. Me imaginé, ¿verdad que me imaginé al dinosaurio sufriendo, weón? Yo me estoy imaginando una talla de la disco, weón, cuando hablé de... Yo de las machas y una carpa. Bueno, la cosa es que el dinosaurio, que era el único, porque no existía el hombre en esa época, existía solamente el dinosaurio era el único que podía tragarse la palta y en buen chileno la cagaba a 2 kilómetros de ahí. Y ahí nacía otra planta. Y ahí nacía otro arbolito de palto. Nace una palta, muere un dinosaurio. No era como la abeja. No, pues si la palta para el dinosaurio era un racimo de uva. Porque estaba hablando de esto, güey. No tengo idea. Hey, quémonos con los pechos boy mejor, güey. Estamos hablando, güey.